A mí me gusta la política entendida como debate de ideas, debate de modelos, argumento va, argumento viene. Me gusta la política como instrumento de transformación. Eh, me gusta que uno piense que a través de esa confrontación de visiones, esa confrontación de ideas, incluso a veces también de valores, ¿sí? Eh, Resulte un país mejor. Para todos y para todas. Esa es creo, lo mejor que tiene la política para ofrecer. Me aburre, les tengo que confesar, mucho, aunque es parte de mi trabajo, la rosca política. O sea, leer la rosca política, comentarla, analizarla. Pero a mí me aburre. Ojo, es indispensable. No se puede hacer política sin reunionismo, no se puede hacer política sin consensos, acuerdos. No se puede hacer política sin esa mesa chica que a veces decide. Pensar en otra política no implica quizá alejarse de eso, sino en una política que nos dé por resultado un modelo que resulte otro país, un país mejor. ¿Mm? Dicho esto, ayer el presidente en Tecnópolis, el presidente Alberto Fernández en Tecnópolis, dijo algo muy fuerte, lo voy a repetir, porque dijo, vamos a hacer de Internet un servicio público y que se enojen los que se tengan que enojar. ¿Sí? Vamos a hacer de Internet un servicio público y que se enojen los que se tengan que enojar. De aquel famoso, mi amigo Héctor, a esta declaración allí en Tecnópolis hay un paso en un sentido, que es el sentido de la confrontación con aquellas situaciones que te permiten resolver un problema. Nosotros tenemos en la Argentina un problema que ustedes conocen y saben mejor que nadie, porque si no, no estarían escuchando el destape. Y es que tenemos una estructura oligopólica y monopólica de medios donde nuestra mirada del mundo está subrepresentada, es decir, no aparece en la cantidad que somos en las plataformas diversas, pero que tienen muy poquitos dueños. ¿Por qué? Porque esos poquitos dueños impregnan con su modo de ver el mundo, con su ideología, con su alineamiento político, el conjunto de los bienes simbólicos que se producen a través de la comunicación, los bienes culturales que produce la comunicación. Esa es la razón por la que funciona el destape, esa es la razón por la que estamos hoy acá, esta es la razón por que Navarro no está en televisión hoy, digamos. Esta es una realidad, es una realidad. Y es una realidad antidemocrática, es una realidad antidemocrática, porque la democracia es el gobierno de todos y para todos, o de todos y todas para todos y todas, y no un sistema inmóvil que garantiza los privilegios de algunos y que ve cómo hace la administración de la ansiedad de los demás. No, la democracia no es eso. No puede ser eso. ¿Mm? Entonces, escuchar al presidente enojado, medio que no, enojado, con la verba inflamada, diciendo vamos a hacer de Internet un servicio público y que se enojen los que se tengan que enojar, vamos a hacer de Internet un servicio público, vamos a democratizar su acceso, vamos a considerarlo un derecho, ¿sí? El Estado va a garantizar ese acceso, y si el monopolio Clarín se enoja, bueno, que se enoje. A veces se gana, a veces se pierde. Va a llegar un momento en la Argentina, cuando estamos a 2 años de cumplir 40 años de la recuperación democrática, va a llegar un momento en la Argentina que los que van a perder son los oligopolios y los monopolios. No los jubilados y las jubiladas, los trabajadores y las trabajadoras, todos los que sufrimos cada vez que el país lo recontraendeudan, cada vez que estos tipos se timbean la vida, se timbean la economía del país, te hacen subir el índice de desocupación a 2 dígitos, te dejan engrillado al Fondo Monetario Internacional. Algún día la van a padecer ellos, así como la padecemos nosotros, algún día la van a padecer ellos. Y seguramente nosotros nos reiremos. Ahora, por algún lado hay que empezar. Y el presidente empezó allí en Tecnópolis, hablando a los jóvenes que estaban reunidos allí, se anunció un muy lindo programa para precisamente programar en la web, para desarrollar software, laburo para pibes en una nueva industria que quizás nosotros no vemos tanto, sobre todo los que somos de algunos más añosos, qué feo que suena eso, somos un poquito más grandes, pero que es la vida cotidiana de millones de pibas y pibes hoy en la Argentina y en el mundo, que viven adentro de la web, que viven adentro de la Play, que viven adentro del teléfono como nosotros no,
o no, a nosotros nos resulta más difícil. Pero eso también es una industria, la industria del software, la ley del desarrollo de plataformas tecnológicas, eso es trabajo. Ojo, eso es trabajo. La agregación de valor a todos los desarrollos tecnológicos necesita de pibes y pibas conectados que en principio tengan acceso a una computadora. Bueno, parte del plan es que los pibes tengan acceso a la computadora con créditos de hasta 100.000 pesos. Es muy interesante, lo pueden ver allí. En Clarín no lo van a encontrar, pero digo, lo pueden ver en alguno de los portales oficiales del gobierno, este plan o este programa, insisto, interesante, sobre todo para una generación que quizá es una de las generaciones que más ha sufrido, que más está sufriendo eh, lo, lo que ha ocurrido con la pandemia, pero que también es una generación de la que la sociedad se tiene que hacer cargo. Volvemos a tener en la Argentina, yo no sé en qué cantidad ni en qué proporción, sinceramente. Algunos dicen que el grueso de los indecisos se encuentra en una franja que va de los 18 a los 25 pirulos. Y dicen que es como una generación desencantada, ¿no? Que va en realidad del desencanto a la desesperación. Del desencanto a la desesperación. ¿Por qué? Porque quizá yo hablo del bicentenario, y en el bicentenario eran chiquititos, no tenían mucho registro de lo que pasaba, de lo que sucedía. Cuando Néstor creó 6 millones de puestos de trabajo, no hay registro de esas situaciones, digamos, ¿no? Entonces, quizá hasta, es más, empezaron a percibir allá por el 2013, 2014, cuando había una furia mediática, y aparte yo diría una furia social contra el kirchnerismo que presentaban a Cristina Kirchner como si fuera Cruella de Vil. Entonces, es una generación medio que va entre el desencanto y la desesperación. La desesperación por tener una vida, un proyecto de vida, algo que los saque de la bulia y de la apatía, y el desencanto porque la verdad es una, y es que ese sistema de medios que ya era horrible en el 2013, 2014, 2015, producto del fracaso en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se volvió peor. Hoy se volvió peor. Esta es una generación que tiene que mirar, levanta la vista y lo ve a Babi Checopar, levanta la otra vista y la ve a Viviana Canosa. Eh, Ustedes, si se fijan en la comunicación es horizontal, medio transversal que hay en redes. Bueno, fíjense que allí hablar bien de la política o pensar que la política es un instrumento de transformación no aparece ni siquiera como posibilidad. Entonces es probable que sea una franja a la que hoy el gobierno está tratando de convocar, está tratando de incitar a que vea que no es lo mismo un modelo que otro, que no es lo mismo un modelo que lo que propone es que se vayan del país a otro que les diga, chequense, tienen oportunidades y tienen posibilidades. Dicho esto, yo rescato lo que dijo el presidente en este caso, porque el que le salió a contestar fue Horacio Rodríguez Larreta, que es algo así como el alumno del mes, el empleado del mes de Mañeto, ¿no? Está clarísimo a quién representa Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? A la Asociación Empresaria Argentina, al Grupo IRSA, y a Clarín también. Los negocios que tiene la ciudad con Clarín son impresionantes. Recuerden cuando las compus venían con un software que lo proveía Clarín. Y eso era plata, ¿eh? Porque aparte, esto es plata. Todo de lo que estamos hablando es plata. Cómo se acumula y cómo se distribuye. Quiénes acumulan y quiénes distribuyen. Quiénes se benefician y quiénes se perjudican. Es interesante ver a veces la política a través de ese tamiz. Porque al fin de cuentas, política es conflicto de intereses. ¿Qué tipo de intereses? Muchos, pero uno en particular tiene que ver con el interés o el rédito económico que deja tal o cual cosa. Un mejor salario para los trabajadores y trabajadoras, una mayor rentabilidad para las empresas, un salario digno, una rentabilidad abusiva, o sea, todo eso es conflicto. Y eso es, o de eso se trata, el conflicto, el famoso conflicto de intereses, ¿m? Que es lo que se pone en juego en la mesa de arena de la política. Y dijo Rodríguez Larreta que Internet no tiene que ser un servicio público. Recordemos que decir que Internet pasa a ser un servicio público es que el gobierno lo tiene que garantizar y que el gobierno lo tiene que regular. Es decir, ya no hay un precio libre, sino que tiene que ser pactado por el gobierno, porque el gobierno considera que ese servicio tiene que ser accesible para todos y para todas. El gobierno considera que es un derecho. Y la verdad que, y sobre todo en la pandemia lo hemos visto, eh,
la conectividad, el derecho a la conectividad, creo casi yo diría que es un derecho humano. Es como en esta época de tecnologías, ¿sí? El acceso a la web, el acceso a los contenidos de la web, el acceso a la comunicación que se genera a través de la web, todo eso forma parte hoy de una noción de ciudadanía que es inseparable. Es como cuando alguien dice, che, ¿tenés agua corriente o no tenés agua corriente? No, la idea es que todos tengamos agua corriente. ¿Mm? Y en este caso todavía más, porque podría ser, o podríamos estar en presencia de algo que es totalmente antidemocrático, y es que algunos puedan acceder y que otros no. Lo cual genera, y lo vamos a decir con todas las palabras, subdesarrollo. Subdesarrollo. La derecha en Argentina es una derecha troglodita, que atrasa muchísimo. ¿Sí? Cuando entraron allá a la Manzana de las Luces, en el año 66, en lo que se conoció como la Noche de los Bastones Largos, reventaron la cabeza de no sé cuánta gente, bueno, metieron presos un montón, a partir de ahí se inicia lo que se llama la fuga de cerebros. Yo no sé cuántos años retrocedió la Argentina ese día, pero sí que son un montón. No sé, no sabría si retrocedió 10, 20, 30 o 40. Pero sí sé que retroceder ese tiempo, en el siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, fue una tragedia. Fue una tragedia. Bueno, tanto lío hizo la derecha en la Argentina que hasta hubo un momento en el que dijeron, bueno, nada, que vuelva Perón y vea cómo arregla este desquicio. ¿Por qué? Y porque la derecha generó desigualdad, generó proscripción, generó crisis institucional, vació de contenido la palabra democrática, perdón, la palabra democracia, este, eh, instauró de alguna manera, o generó, produjo, provocó la violencia política, la radicalización de masas juveniles que decían, che, quiero vivir en un país libre, cuando todavía este, existía esa noción de rebeldía, digamos, ¿no? Pero el país que toma Perón allá por el 73 es un país realmente convulsionado. ¿Resultado de qué? Resultado de las políticas de derecha. Golpes de Estado, vaciamiento de las instituciones, ruptura de los poderes republicanos, eh, el apartheid político, de que había peronistas que no podían llamarse peronistas. Bueno, eso es una tragedia. A todo eso sumale fuga de cerebro, atraso tecnológico, monopolización, lenta monopolización y oligopolización de la economía, extranjerización de la economía. Todo eso es lo que le dicen, che, Perón, volvé. Si te da el cuero, volvé. Bueno, le dio el cuero, pero volvió un día. Y trató de arreglar lo que pudo. El famoso pacto social de Perón fue decir, che, esto es un despelote, vamos a sentarnos en una mesa, vamos a acordar puntos, vamos a planificar, cosa que ellos hacían los soviéticos, hacían los chinos, y me atrevo a decir que hasta Estados Unidos, planificar la economía. En estos 5 años vamos a tener tal cosa, en estos 10 tal otro. No el mercado, el Estado. El Estado convocaba, el Estado organizaba, el Estado regulaba, y sacábamos al país donde estaba, que era un gran zanjón, donde había muerto, violencia, y la verdad había crisis económica, porque aparte ya había una crisis económica de carácter mundial. Entonces, bueno, Perón planteó eso, Perón con Helvar, y voy a decir algo, Perón con Helvar y Rucci. Y se hizo ese famoso pacto. Durante un año funcionó y funcionó bastante bien. Muere Perón, se va todo al desquicio, viene Isabel, López Rega, bueno, ya sabemos lo que sucedió después, ¿no? Después vino el golpe, ¿no? El golpe de Estado. Quiero decir que el golpe de Estado tampoco fue la solución a los problemas, a todos los problemas de la Argentina. Después del golpe de Estado y tener a una derecha criminal en el gobierno, como era la derecha criminal civil que sostenía a ese gobierno militar, porque si no, vamos a creer que es a la inversa, que el ejército sostenía a un gobierno. No, no, era el apoyo, los que habían incitado, los que habían llamado a la rebelión, o que le habían dado carácter, modo y objetivo a esa sublevación militar, los que eran los verdaderos dueños de los gobiernos de la Junta, ¿sí? Y aún así, con la suma del poder público, porque yo les recuerdo que en la dictadura no había nada, no había ni parlamento, no había, durante meses no hubo ni siquiera juzgado que abrieran.
O sea, y estaban los partidos políticos proscriptos, los sindicatos intervenidos. O sea, tuvieron la suma del poder público. ¿Qué quiere decir eso? Casi, casi lo que tiene Larreta en Capital Federal. Nada más que Larreta no es una dictadura. Pero Larreta, recordemos, está a un legislador de tener la mayoría absoluta en la legislatura porteña. Ustedes saben cómo hacen ellos en Capital Federal. Hacen y deshacen a su antojo. Y cuando necesitan un votito, agarran a uno de esos tantos opositores que son más larretistas que Larreta, que se dicen peronistas, pero son más larretistas que Larreta, entonces hacen el número y votan a favor de Larreta. Esta es la República de Larreta y de Irsa, ¿sí? Es la República Inmobiliaria de Larreta. ¿Mm? Dicho eso, por supuesto, y lo vuelvo a revalidar, no es una dictadura, ni mucho menos, pero sí es el representante de ideas que atrasan. A este país le sobran inmobiliarias. Lo que necesitamos, Larreta, son fábricas. A este país le sobran inmobiliarias, casas vacías, casas que se quieren alquilar, casas que se quieren vender. Ya hay demasiado negocio con eso. Lo que necesitamos es producir riqueza. Y lo que necesitamos para producir riqueza en el siglo XXI es producir conocimiento. Y ustedes, que son, si se quiere, buena parte de esa derecha que ha representado el oscurantismo, que generalmente atacan cualquier tipo de innovación, y sobre todo la principal innovación que trajo el peronismo al país, ¿sí? Y es que los cabecitas negras, el subsuelo de la patria, los pobres de toda pobreza, los desconocidos, los naides, de golpe empezaron a participar de la vida institucional. Esa fue la principal innovación. Una innovación de carácter republicana. Por eso yo me río cuando dice, nosotros republicanos, el peronismo es republicano en Argentina, ustedes no lo son. Ustedes son conservadores. Y cuando no son conservadores son reaccionarios. Y cuando no son fascistas, son elijan ustedes en qué parte se quieren poner, ¿no? Cuando uno escucha ciertas misoginias, cierto machirulismo, bueno, fíjense dónde lo ponen. Pero ese conjunto es la derecha. La derecha responsable del atraso y de su desarrollo en la Argentina. ¿Sí? Por eso Larreta no quiere y dice que eso que dijo Fernández es equivocado. No quiere que sea un servicio público Internet. Dice, no, no. Le vamos a garantizar, dice así, el acceso a Internet a todos, pero el servicio va a ser malo. Lo que no está queriendo decir, o mejor dicho, lo que dice, pero no verbaliza, cuando dice eso, es que él está a gusto con la Internet del monopolio. El problema es que la Internet del monopolio te garantiza un nivel de conectividad, una velocidad en algunas zonas y en otras zonas no. Y el tipo que vive en Charata o el tipo que vive en Tierra del Fuego tiene el mismo derecho que el que vive en Palermo para acceder a la conectividad. Es más, necesitamos que acceda a la conectividad. Porque hoy la integración, como antes eran los trenes, es Internet. Entonces yo puedo tener un genio, tipo Bill Gates, o que cualquiera que se les ocurra, de esto, un unicornio, un futuro tipo que va a ser una empresa tecnológica que va a traer miles de dólares o miles de millones de dólares al país, pero si no le llega a Internet, nosotros lo perdemos. Para la causa nacional lo perdemos para el país. Por eso son trogloditas, porque están pensando en el lucro de un monopolio, que es el que garantiza el blindaje. Larreta es impúdico cuando dice eso. Yo no sé cuántos de los que están escuchando hoy compran el diario Clarín, calculo que nadie, pero yo si quieren se los cuento. Hay un suplemento que sale todas las semanas, un suplemento de 8 páginas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sale fortuna, que es una especie de cometa al aire libre. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es una cometa al aire libre, es 8 páginas, así, 8 páginas, que paga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los vecinos y vecinas, para subsidiar a Clarín con cosas que Clarín no necesita. Clarín no necesita ese suplemento. Y el gobierno de la ciudad tampoco necesita ese suplemento. Pero de alguna manera tiene que figurar la plata que le pone el gobierno, Larreta, haciendo uso autocrático del poder, haciendo uso de la plata de los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, haciendo uso infame de ese dinero, a Clarín para que lo traten bien. Y para que digan que él es una paloma entre medio de halcones. Para que digan que bueno, cuando en realidad Larreta es un representante de todo lo malo que le ha pasado a la Argentina en los últimos años, y quizá uno de los peores. ¿Sí? Maneja una ciudad que no tiene grandes problemas en relación a otros problemas que nosotros tenemos.
cuando digo nosotros, digo nosotras, digo argentinos y argentinas en este territorio federal amplísimo. Lo que tendríamos que estar debatiendo es cómo hacemos para que llegue la conectividad al último pibe, a la última piba, a la última pyme, a la última empresa, a la última universidad del país. Que haya wifi gratis tenemos que estar debatiendo. Y yo les puedo asegurar que eso no lo garantiza un monopolio. Eso lo garantiza el Estado regulando. Porque el mercado a lo único que nos va a llevar es a una encerrona. Y es que haya algunas cosas a las que se pueda acceder en virtud del dinero que tengas en el bolsillo. Pero cuando eso pasa, cuando te cobran ese peaje, hay millones de pibes y pibas que quedan afuera. Y esos pibes y pibas que quedan afuera no son el problema de una familia, son el problema de un país. Somos todos más pobres, somos todos más subdesarrollados. Por eso digo que esta es una derecha que atrasa. Lo dijo el otro día el presidente y yo lo comparto. Estos piensan en un país donde hay 20 millones de personas que sobran. Les quieren dar planes, les quieren dar subsidios y que estén ahí a la vera del camino, a la buena de Dios. Nosotros fuimos casi una potencia. Es más, cuando se analiza la Argentina, se dice, Argentina es un país de desarrollo intermedio. Nosotros producimos reactores nucleares. No es joda Argentina. Pero estos quieren que esos reactores nucleares convivan con una pobreza al estilo de los suburbios de Nueva Delhi. No puede suceder eso, no puede pasar, porque la pobreza no es de uno, la pobreza es de la sociedad. Si vos tenés la mitad del empleo no registrado en la Argentina, el problema inmediato es de aquellos que no tienen el empleo en blanco. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el trompa no le quiere dar vacaciones, no le da vacaciones, si el trompa no le quiere dar aguinaldo, no le da aguinaldo, si le quiere dar el aumento, se lo da, si no se lo da, no se lo da. Si el tipo está enfermo, tiene que ir a laburar igual. O sea, hay una condición muy favorable para el contratante que hace una diferencia, aumenta su rentabilidad aplicando el miedo sobre esa persona y generando mayor productividad. Esa productividad es la que nosotros después vemos que está fugada, que se fue. Es una productividad que no paga impuestos, que se evade. Por eso empobrecemos también. Y dice la reta, tenemos que dar condiciones para que haya más inversión. Miren, para que haya más inversión, lo que tiene que haber es gente que esté en condiciones de pagar, aunque sea poco, pero pagar su internet. Las condiciones para generar inversión no son la esclavitud. Vengan, que tengo un montón de gente que está dispuesta a trabajar por nada. O un montón de gente a la que le pueden sacar los derechos. Miren qué bien, péguenles, tírenle agua hirviendo en la cabeza, porque tenemos un montón de recambio. Esa es la idea. ¿Qué estamos? En realidad estamos pensando eso. Esta derecha es una derecha, insisto, que atrasa, que ha sido violenta, que ha sido particularmente violenta contra otros argentinos, ¿sí? Cuando han gobernado, han proscripto, cuando han gobernado, han puesto todo el peso del Estado a diezmar a una generación completa. Estamos todavía buscando pibes en la Argentina que no saben y no conocen su identidad. Sus abuelas están muriendo, tienen 95 años, son los desaparecidos vivos y son los desaparecidos de esta derecha. Y vienen a hablar de Internet y de conectividad. No tienen cara, no tienen cara. Y la verdad me pone muy nervioso que haya gente que esté pensando en votar a esta gente porque nos va a volver a atrasar. No podemos perder el tren de este siglo. Este es un siglo de tecnología, es un siglo de vértigo. Tenemos que estar más atentos que nunca, que no nos vendan gato por liebre, otra vez creyendo que lo que nos va a salvar es el mercado. Al mercado, si no lo regulás, te come o te transforma en esclavo. Esto es Fuerte y al Medio.